Bueno, y recién te lo contábamos en nuestro expreso de noticias, todos los empresarios deben seguir presos, deberán seguir presos. Esto lo ordenó el fiscal Stornelli. ¿Qué pasará con los empresarios? De esto vamos a hablar con Claudio Jacqueline, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Celio? Muy bien, un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, sin café, aunque es café de la tarde. Sí, sin café. Ya tendremos un cafecito para vos, por supuesto. Bueno, ¿qué va a pasar con los empresarios? ¿Qué va a pasar? Mucha expectativa puesta en esto. ¿Por qué? Primero, pasar un fin de semana preso es lo que en tribunales siempre se dice nadie quiere. ¿Por qué? Porque sabés que todo el fin de semana vas a estar adentro. Es el primer encuentro con esa soledad y con ese aislamiento de la celda y con cambiar tu vida definitivamente, lejos de la familia, en estas condiciones, y que te augura un futuro que no sabés cuándo termina. Primer punto. Sí. ¿Por qué es importante este detalle? ¿Y por qué es lo que querían evitar los abogados de quienes están presos? ¿Por qué? A ver. Y mucho más quienes están en el entorno de quienes están presos y en algunos casos quienes son sus jefes, dueños de las empresas, porque temen que esto es lo que empiece a minar la voluntad, la entereza de algunos, y parece que frente a esto, bueno, ya alguno habría empezado a pensar y habría ofrecido la disposición a ser colaborador o arrepentido, para hacerlo más fácil, de la justicia. Si esto es así, y si es quienes algunos suponen, bueno, va a ser un ruido importante. Por dos cosas. Primera, corrobora casi en su totalidad lo que dicen los cuadernos de Oscar Centeno. Y la versión del propio Centeno. Y por supuesto, los cuadernos y la afirmación de que eso es lo que él escribió y que corroboró que lo hizo y que todo lo que está ahí es lo que él vio. Sí. Con lo cual, primer punto, si un empresario se aviene a esto, bueno, empieza a derrumbarse la muralla de silencio que hasta acá protegió buena parte de los negocios de la corrupción durante el gobierno kirchnerista, los gobiernos kirchneristas. Ahora, Claudio, lo explicabas vos recién muy bien, es clave el fin de semana, para ver si finalmente se quiebra alguna de las voluntades de estos empresarios, si alguno de ellos decide acogerse a la figura del arrepentido, y también a ver cuál de ellos es el primero que se acoge a esta figura, ¿no? Punto muy relevante. ¿Por qué? Porque quien se arrepienta tiene que ofrecer información relevante para avanzar en la causa. Si lo que va a aportar es lo que ya aportó otro, no sirve. Con lo cual, esa posibilidad de mejorar su situación durante el proceso y tener una condena menor al final de ese proceso, si es que se llega a una condena, no le aplicaría. Entonces, también es una carrera contra el tiempo, porque otros que sepan, porque en esto lo que hay es un entramado de empresas que es muy interesante. Y hoy lo contaba muy bien Pablo Fernández Blanco en una nota en La Nación. Entre ellos han sido competidores y socios durante mucho tiempo, porque han integrado uniones transitorias de empresas para determinadas obras, porque han competido en otras, porque han sido socias en otras. Entonces, cada uno de ellos puede tener vínculo con muchas obras y con muchas de las coimas que se habrían pagado, no solo con una. Entonces, quien cuente, es probable que no cuente solo lo que ellos hicieron, sino que exponga a otros que ya lo hicieron. Este es el gran temor en el mundo empresario. Pero ahí sí empieza entonces esta carrera contra el reloj que vos mencionabas recién, ¿no? Porque si no solamente va a hablar de él, sino que también puede hablar de quienes fueron sus socios en algún momento, entonces hay que apurarse para ser el primero. La información debería ser hacia horizontal, hacia pares y hacia arriba para ser relevante para la causa. Con lo cual, el hacia arriba puede incluir hacia arriba en la estructura empresaria, hacia arriba en el gobierno y hacia los costados, hacia pares dentro de las mismas empresas o dentro de otras empresas que han compartido algunos negocios. Entonces, que además sabemos que en muchos de estos casos lo que había era procesos de cartelización que se unificaban para obtener mejoras frente al Estado o que mejores precios o para cobrarle más o para ocultar los sobreprecios que había que ocultaban las coimas. Entonces, esto es parte de ese entramado de mucha complejidad, pero que esto empieza a desarmar y que si esto ocurre, es muy importante lo que pueda pasar en estas horas y sobre todo el fin de semana. Y lo que te decía antes, ¿por qué hay expectativa de que
alguno se quiebre? Bueno, entre otras cosas por los perfiles. Muy importante siempre en criminalística son los perfiles psicológicos. Sí. Los perfiles psicológicos te cuentan quién es el que puede soportar una situación de cárcel, quién es el que se deprime, quién es el que está dispuesto a, bueno, yo antes que esto prefiero hablar, el que tiene alguna cuestión moral, el que está acostumbrado a una vida muy holgada, muy que el sacrificio no es lo suyo, que además tiene una familia que también vive en ese contexto, que no quiere estar expuesta a esto y que en todo caso prefiere aparecer como el que se arrepintió de haber hecho algo mal, a que sostenga lo mismo y siga haciendo lo mismo y que además quede como el que oculta lo que ha sido un cáncer en la vida pública de la Argentina. Ahora, una vida holgada han tenido todos estos empresarios sin lugar a duda, en comparación con el resto de la sociedad. Largamente holgada. El tema es cuán cómodo ha sido, cuánto de sacrificio hay detrás, cuánto de gusto y placer por la buena vida. Porque sabemos que hay muchos empresarios que pasan su vida, son workaholic, que pasan su vida en la empresa, que su vida es hacer negocios, que la diversión, los placeres, no es algo que lo cuente, que su gran placer es hacer dinero. Digo, hay muchos perfiles psicológicos diferentes, muchas características personales entre los empresarios que no todos son iguales. Claro, en general el que se quiebra es el que está acostumbrado a la buena vida. En general, el que prefiere la buena vida, el que la contracción... Dice, yo antes de estar acá... Yo antes de estar acá y pasarme, ¿cuánto tiempo? Si hay prisiones preventivas, bueno, lo más seguro es que sean 2 años. Y hay algo que esto de hoy anticipa un poquito, que es, si el fiscal y el juez consideran que no debe concedérseles la excarcelación, esto implica que consideran que no debe concedérseles porque pueden entorpecer la investigación, que tienen recursos para entorpecer la investigación. O porque hay peligro de fuga. O porque hay peligro de fuga. Claro, que son las dos razones, las dos situaciones. Supongamos que como se avinieron a derecho y se presentaron, más de uno, otros lo fueron a buscar, pero se entregaron. Otros todavía no, y otros no, pero digo, quienes sí se avinieron a derecho, uno podría pensar, bueno, el peligro de fuga es relativo porque ya se presentaron, pero en esos casos implicaría para el juez y para el fiscal que consideran que pueden entorpecer el desarrollo de la investigación. Si lo pueden entorpecer en esta etapa primaria, obviamente lo pueden entorpecer en una etapa posterior, con lo cual la posibilidad cierta de que se les dicte una prisión preventiva y que esa prisión preventiva esté como mínimo los 2 años que se establece dentro del Código de Procedimientos es muy alta. Ahora, otra de las claves que vos contabas hace un ratito es el rol que juegan las familias, los familiares de cada uno de estos empresarios, ¿no? Porque uno cuando habla de ellos, hablamos de poderosos empresarios, pero no tenemos que dejar de recordar que estos empresarios cuentan con familias, cuentan con mujeres, con hijos, que también sufren las presiones y presionan a ellos para que hablen o hagan una u otra cosa, ¿no? La exposición social frente a la adversidad se ha visto siempre, ya sea porque los negocios fueron mal o porque fueron susceptibles de haber estado en una situación irregular, quiebras de empresa, alguna irregularidad en la quiebra o algún delito, siempre lo que vemos es un enorme desmoronamiento de esas estructuras y lo que hay es una sensación de vergüenza social, de no querer estar expuesto, porque estaban expuestos en sus ámbitos, clubes, colegios, a una situación que de alguna manera era envidiada, era esa cosa de que nos va bien, somos felices, estamos contentos, crecemos y todos nos miran como un modelo a seguir en el mejor de los casos. Somos poderosos. Y ahora dejamos de ser poderosos. Esto cambia la ecuación. Entonces, pone en evidencia esto. Es cierto que muchas veces quienes no quieren ver, no creen. Está claro. Ahora, las evidencias y la posibilidad de que esto avance y ponga sobre la mesa estas situaciones es muy clave. Entonces, esto es lo que estamos viendo y lo que ya nos dicen es, ya hay uno que está dispuesto a hablar. Atención, ya hay un empresario que estaría dispuesto a hablar. Es clave este dato que está dando Claudio Yaquelin en este momento. Es así, esto es lo que surge, esto es lo que sabemos y todavía no se ha dicho. Obviamente es probable que se evite decirlo por una cuestión de protección, tanto de quien vaya a ser el posible arrepentido como de su familia, porque obviamente queda expuesta la familia. Pensemos que hay gente muy poderosa que puede ser afectada por el testimonio de este arrepentido. Con lo cual, en esto,
siempre hay que cuidar a todo el entorno y esta es la tarea que debe hacer la justicia, evitando que cualquiera de su entorno reciba presiones o tenga algún tipo de represalia, consecuencia por haber hablado. Y ahí entrarán en programas de protección, ¿no? En programas de protección, salidas al exterior, ya se verá, Claro. pero claramente esto es uno de los temas que obviamente va a mantener la reserva del caso todo lo que se pueda para evitar que cualquiera de su núcleo personal, más allá de quien esté detenido, pueda haberse afectado y sobre todo evitar que sea susceptible de presiones para que no hable, porque esta es la otra. Totalmente. Entonces, lo que estamos viendo acá, bueno, es casi una película que hemos visto mucho en el cine, que el Lavallato y la serie El Mecanismo nos ha mostrado mucho, muy claramente, pero que estuvo lejos en la Argentina. En la Argentina, salvo algunos casos, como vimos en su momento el de IBM, o como vimos en su momento el de Siemens, o como vimos recientemente el de Skanska, casi no hemos visto que los empresarios o los altos ejecutivos de empresa hayan sido expuestos a esto. Y hay antecedentes que son para tener muy en cuenta. Es el caso IBM, que uno de los socios de una de las empresas contratistas de ese consorcio apareció muerto. Sí, es cierto. Cataño. Sí. Apareció muerto. Entonces hay que ser muy cuidadoso, nosotros, la justicia, todos, frente a esto, porque cuando el poder se pone en juego, se mueven mecanismos muy riesgosos. Se mueven fichas muy riesgosas. Entonces, hoy, claramente, están todos mirando desde la política, desde el sector empresario y desde la justicia, ¿qué va a hacer cada uno de estos? Y aparte estamos hablando de empresarios que están aislados uno del otro. Sí, no pueden saber. Cada uno está en su Están calabozo. incomunicados. Están incomunicados. No puede saber ninguno cuál será la reacción del otro. Ninguno. Y al mismo tiempo funciona esa cabeza, pero a 1000 por hora. Definitivamente, y además, una cosa es saber qué está pensando en el momento y saber qué va a hacer frente a una declaración o a un ofrecimiento. Porque esto es una negociación. ¿Cómo funciona? Esto es una negociación que hace quien está detenido y quien está imputado con el fiscal, en el que el fiscal evalúa, sopesa lo que le está diciendo y cuáles son las condiciones a las que después llegan en ese acuerdo que posteriormente tiene que validar el juez. Claro. Eso, nadie sabe qué es lo que esa persona en esa circunstancia está dispuesta a decir. Claro. Y cuando le pregunten de determinadas cosas, porque otra cosa que está pasando, esta investigación, como sabemos, tiene por lo menos 4 meses encima. En esos 4 meses se han hecho un montón de diligencias que se desconocen. Claro. ¿Hay comunicaciones intervenidas? ¿Hay peritajes hechos? ¿Cuánto más sabe la justicia que quienes están hoy detenidos y quienes son sus abogados defensores no lo saben? Claro, clarísimo, porque hoy lo único que conocemos todos nosotros, el de público conocimiento, son los cuadernos. Son los cuadernos. Pero es cierto lo que vos decís, son 4 meses de investigación que terminan en este pedido de detención de ya 14, ¿no? 14, son 14 detenidos y todavía faltan 2. 2. O sea que hay una investigación mucho más profunda que nosotros no conocemos. Sí, porque para llegar a estos personajes y a tomar una decisión como la que se tomó y además a denegar las excarcelaciones, obviamente, y te puedo asegurar que la investigación ya tiene una buena carga probatoria acumulada. Bueno, te lo puedo asegurar. Es clave eso que estás diciendo. Y esto es, ¿cuántas conversaciones se saben que ha habido de cosas que habían pasado y cuántas siguieron pasando? Bueno, estas son las cosas que es muy probable que empiecen a saberse dentro de algún tiempo, pero que por ahora, estando el secreto del sumario, que eso es clave, mientras esté el secreto del sumario, se va a evitar que se sepan, porque es la llave que tienen los investigadores a la hora de indagar a quienes están presos. Claro, y es justamente también para que no entorpecer la causa. Ahora, aquel que se acogiese a la figura del arrepentido, el primero, va a tener una baja de pena sensible, pero no puede tener la posibilidad de que le quiten directamente la pena, como sí sucede en Brasil. No, es probable que tenga una pena menor, que puede llegar a ser hasta en grado de tentativa, o sea que es menor que la pena para la comisión del delito, o sea, por lo cual estamos hablando, y esto es bastante relevante, si estamos hablando que la figura de la asociación ilícita tiene penas que van de 5 a 10 años, si es en grado de tentativa, está por debajo, y si está por debajo podría alcanzar la excarcelación. Entonces, quedaría... Claro, es mucho el cambio. Súper relevante. Es muy relevante. Y además podría ser que por esta misma condición tenga, y por haber colaborado con la justicia, tenga el proceso en libertad. Claro.
Que una prisión domiciliaria en todo caso. Entonces es muy distinto, es muy importante y todos van a evaluar esto, porque ese tiempo en la prisión en condiciones que no son las mejores ni las deseadas, para alguien que está acostumbrado a disponer de su tiempo y su libertad, bueno... Es el bien más preciado que tiene cualquier ser humano, la libertad, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto, porque hasta acá, ¿qué hemos visto? Digo, y que me parece que esto es muy importante porque cambia el eje de lo que hemos visto. Hasta aquí hay muchos detenidos por causas de corrupción, pero ninguno se quebró. Ninguno. Ninguno se acogió a la figura del arrepentido. Pero ahí salvo el caso de Fariña. ¿no? Salvo el caso de Fariña, tal cual. Entonces, todos los funcionarios... Exactamente, porque esta es la diferencia. Los funcionarios que parecen tener la piel más curtida, tener algún atajo moral, en todo caso, para justificar por qué están, porque tienen algún sentido de obediencia y lealtad diferente. Que no tienen los empresarios. Son perfiles bien diferentes. Porque su vida ha sido distinta, porque algunos ya estuvieron siendo perseguidos o presos en distintas etapas de la Argentina. Bueno, hasta acá no han hablado. Claro. Entonces, esto nos cambia y nos corre el eje de lo que hemos visto hasta aquí. Y esto es el primer paso de una situación que en la Argentina no tiene precedente. Bueno, pero atención también con los exfuncionarios, porque allí también el primero que decida hablar tendrá una ventaja, pero comparativa con respecto al resto, ¿no? Decididamente, es muy importante, porque además esos funcionarios, que algunos de ellos, y pongamos el caso de Barata, por ejemplo, Barata estuvo en prisión, pero salió. Ahora esto y esta carga probatoria que parece haberse acumulado, llevaría a estar en una situación bastante distinta. Y además, a esto después hay que agregarle qué pasa con los allanamientos y con los procedimientos que se están realizando ahora, que se seguirán realizando y que desencadenarán nuevos aportes a la investigación. Claro. Entre ellos, tengamos en cuenta que, un poco lo que vos decías en el comienzo, en la presentación, ¿de qué se está hablando respecto de Cristina Kirchner? Bueno, el desafuero es casi imposible. Casi imposible, ¿por qué? Por la posición que tiene el PJ. El PJ que lo hizo con Menem. La doctrina Menem. Exactamente. Entonces, esto es muy difícil que eso se rompa. Pero sí podrían avenirse a permitir el allanamiento de sus domicilios y sus oficinas, cosa que también protegen los fueros. Sí, que es el pedido que hizo la vicepresidenta Gabriela Michetti. Ahora, te pregunto, los fueros protegen el allanamiento. Ya tenemos un antecedente, el antecedente de Julio De Vido. Correcto. En el momento en que se hace el pedido de un allanamiento, ¿no pierde sentido de alguna manera un allanamiento? Porque se está anticipando... Bueno, de todas maneras, una vez que está el pedido de indagatoria de Cristina, y esto, digo, se presupone que ya saben que esto puede ocurrir en algún momento, con lo cual, es cierto, pero de todas maneras, siempre hay rastros, siempre, digo, hay cosas que estaban y no están, hay cosas que se borraron, hay huellas que quedaron o no quedaron, digo, porque además... Habrá que ver quienes hablen, que cuentan de determinadas cosas que puedan estar o no estar, con lo cual, es cierto... Uno puede presumir, pero también hemos visto muchos casos que se han reconstruido escenas del crimen, para decirlo de manera bastante amplia, que eran imprevistas y que quienes creyeron haberlas borrado a todas las huellas, se encontraron con que no estaban tan borradas. Es decir, que puede quedar algún cabo suelto. Puede quedar algún cabo suelto. En el caso de De Vido se tardaron 2 meses hasta dar el permiso final para el allanamiento, no se encontró nada. Nada. Ahora, el tema es, en todo este esquema, bueno, ¿qué pueden aparecer? O pueden aparecer detalles que para quien esté imputado resulten irrelevantes, desde integración de sociedades, desde números de cuentas bancarias que antes no se tenían en cuenta, desde participación en algunas sociedades que hasta acá no aparecían. Digo, hay infinidad de cosas que de pronto para alguien, para algún imputado, pueden resultar irrelevantes. No es importante esto, porque acá no cuenta que yo tengo la cuenta con la plata. No, tal cual. Pero puede ser el cabo que una la línea que está pendiente y que nos lleve a ese punto donde el investigador sabe que está el nexo entre una situación y otra. Claro, clarísimo. Ahora, vos recién mencionabas, bueno, el desafuero está prácticamente descartado por la doctrina Menem, por cómo se comporta el PJ, se comportó por lo menos el PJ hasta el momento. Hoy un Miguel Ángel Pichetto que ya dijo públicamente que querría ser presidente en el 2019. ¿No puede cambiar su estrategia? Primer punto, que hay acá un cambio enorme entre todo lo que ha pasado. Y esto es una de las cosas que está en este escenario, muy en movimiento de lo económico, judicial y político. Hay un cambio. Una es esta, la otra,
Rodolfo Urtubey, hermano de Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y aspirante a la presidencia, dijo que se avendría a avanzar sobre los fueros, ya sea con allanamiento. Claro. ¿Qué implica esto? Es algo con lo que está especulando el gobierno. Y es que los primeros que vayan a ir a derribar esa muralla de Cristina sean los peronistas. Claro. ¿Por qué? Porque son quienes tienen que terminar de despegarse. Porque en estas circunstancias, si es que esto avanza, si es que esto tiene el peso que hoy aparenta tener, empieza a confirmarse, nadie va a querer quedar pegado defendiéndola o tratando de entorpecer la investigación o siendo cómplice, aunque sea en términos sociales y políticos, no en términos jurídicos, de una situación que la sociedad está condenando. Tal cual. Entonces, como dijo alguna vez Florencio Randazzo, los peronistas, dijo, somos hijos de la crueldad y por eso somos crueles. Bien. Eso, o aquel viejo chiste del Día de la Lealtad es uno, porque hay 364 de traición. Viejos chistes bastante gorilas, pero que hasta los mismos peronistas los hacen y que cuando ven que se pone en riesgo su futuro político y su cercanía o lejanía del poder, bueno, empiezan a cambiar. Esto es algo que muy rápidamente, en 48 horas, estamos viendo que empieza a deslizarse. Empieza a virar, claro. Empieza a deslizarse. Entonces, este escenario es el que están mirando con mucha atención en la justicia, en la política, ya sea desde el gobierno o ya sea desde el peronismo, tanto kirchnerista como no kirchnerista. Y el kirchnerista que empieza a sentir la posibilidad del frío, de la lejanía, de algunos que... Del llamado peronismo racional. Totalmente. ¿No? Y algunos que hasta ayer habían insistido, caso Felipe Solá, de intentar una gran unión peronista junto con Cristina, que hoy empiezan a ver cómo recalculan su GPS porque no saben dónde ponerse después de esto que vuelve a poner a Cristina como sinónimo de la corrupción. Claro. Ahora, el oficialismo, ¿cómo tomó todo esto? El oficialismo, mira, es muy interesante lo que ha pasado en solo 48 horas. Y verlo es casi ver una película en la que va en cámara rápida, casi aquellas viejas películas del cine mudo, donde todo va transcurriendo con una velocidad impensada. Primero hubo euforia. Claramente, Casa Rosada hubo euforia. La mañana en la que aparecen los allanamientos y las detenciones, los primeros llamados de la Casa Rosada que pudimos escuchar eran euforia. Buenísima. Euforia por muchas cosas. Desde el lado, si uno quiere, más benévolo, bueno, avanzamos hacia la verdad, la justicia avanzó por primera vez. Desde el lado más práctico, menos benévolo y mucho más interesado, bueno, nos sacó del eje de la agenda en la que todo estaba mal y que el gobierno daba explicaciones. Sacaron el foco de nosotros. Esta fue la euforia de las primeras 24 horas. Rápidamente, varios le empezaron a decir, cuidado que con esto hay muchos cabos que pueden en algún punto hacernos replantear qué debemos hacer. ¿Qué pasó luego? Bueno, cautela, alivio y empezar a tratar de diseñar una estrategia para aprovechar en términos de gobernabilidad y en términos electorales lo que acaba de ocurrir y lo que hizo que cambiara por lo menos la agenda social y política. Bueno, y evidentemente dentro de esta estrategia estuvo que el presidente Mauricio Macri se refiriese al tema y esto decía. En los últimos días hemos visto noticias que si se confirman, si la justicia las confirma, son muy negativas en términos de consolidar confianza. Pero cuando ustedes escuchan de esos cuadernos y todas esas cosas, claro, cuesta así creer, ¿no? Cuesta creer que podemos todos juntos construir una Argentina distinta, todos dentro de la ley, todos empujando el carro de la misma manera. Cuesta, claramente. Pero por eso hoy más que nunca necesitamos que la justicia nos diga si eso es verdad, que la justicia nos demuestre que no hay impunidad, porque necesitamos creer en nosotros mismos. Y después también sancionamos algo que va a ayudar mucho ahora en este caso
que se te pide a investigar, que es la ley del arrepentido. Que cuando la justicia agarra a uno, ese uno, si quiere ir menos tiempo a la cárcel, o hasta por ahí ni va a la cárcel, si colabora muchísimo y descubre todo el resto de lo que pasó. Eso va a empezar a funcionar ahora, ustedes lo habrán escuchado. Y nos falta una que todavía no se terminan de poner de acuerdo los compañeros de la oposición con nuestras propuestas, que es la ley de extinción de dominio. Que se llama, esa es la que podemos recuperar la guita que nos afanaron, ¿no? Bueno, allí el presidente habla de la justicia primero, después habla de después habla de la figura del arrepentido, lo que mencionábamos hace un rato, y por último de la ley de extinción de dominio, que todavía falta ese paso crucial en el Senado. Crucial, que es para recuperar, como él dijo, la guita que nos robaron, Sí. dijo el presidente, de manera muy coloquial, Sí. y pide que se devuelva. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio lo que permite es, aún antes de llegar a una condena, que el Estado recupere bienes que se supone que son habidos por la corrupción o en algún caso el narcotráfico. Situación que hoy tiene aprobación de diputados, Claro. tiene la media sanción, pero está frenada en el Senado. Miguel Pichetto es uno de los máximos opositores a que esto avance, consideran que podría ser violatorio, que después volver atrás con esa situación no se puede volver atrás. En definitiva es casi no me toquen la que hice. Claro, pero ahora se le va a poner un poquito más difícil, ¿no? Exactamente, y esto es lo que yo te decía antes. Acá claramente, Helio, el presidente apunta Sí. a decirles a los peronistas: sepárense, están a tiempo, Claro. no queden todos pegados. Y está siguiendo esta estrategia con mucha claridad que hoy puso en marcha. Como dice, los compañeros de la oposición. Sí. ¿Qué les está diciendo? Es esto. Despéguense. Esta es la estrategia. Claro. Despéguense, vengan de este lado, colaboren con el gobierno y demuestren que no son lo mismo. Claro. Este es el juego, no es un juego menor. Juego que, te cuento, se elaboró en una reunión que hubo ayer en la Casa Rosada. Bien, o sea, es una estrategia. Es una estrategia, definitivamente, y es empujarlos a... Es cierto que nosotros estamos mal, podría Claro. decir el gobierno. Pero ustedes pueden estar peor. Claro. No tenemos mucho para ofrecerle. Pero miren que del Claro. otro lado... Ustedes son los que están trabando la extinción de dominio y el desafuero. Ustedes pueden ser vistos como los cómplices que no Claro. quieren que la verdad en la Argentina se sepa, que no quieren que se recupere O por el dinero contrario. mal habido. O por el contrario, los que permiten que Claro. haya un cambio en la Argentina, como muchos se ilusionan hoy, Sí. de que esto sea un lavallato, que sea un giro copernicano en la Sí. historia de la corrupción estructural que viene desde hace mínimo 25 años instalándose en la Argentina. Bueno, que esto hace ese giro y que entonces ustedes tienen la oportunidad, Claro. casi es, de ser historia, Claro. de ser los que pudieron ser parteros de una historia diferente. No Sí. es menor. No, no es nada menor. Y atención, porque el martes se trata en comisiones Exactamente. la extinción de dominio. Exactamente. Un día antes del tema del aborto. Un día antes del tema del aborto, en concomitancia con el tema del desafuero y los allanamientos. Sí. Digo, va a ser una semana de una intensidad sobre el Senado pocas veces vista, a la que el Senado tampoco está muy acostumbrado Tal cual. a tener tantos focos sobre sí. Sí. Es una Cámara que le gusta ser más bien recoleta, más bien discreta, que preserva algunos modales. Digo, es difícil que uno vea un Que senador quiere sin corbata, por diferenciarse, ejemplo. claro, se diferencia de diputados, claramente. Absolutamente. La diferencia, llegan allí Sí. los que fueron diputados y cambian. Y es más, a veces han cambiado los roles, se han sido una vez diputados y una vez senadores. Sí. Cuando llegan a la Cámara Alta, que eso lo dice Saco y todo, corbata. saco y corbata, los modales son otros, Sí. el comedor del Senado es otro. Sí. Entonces, esto es un poquito que los va a exponer mucho, les va a poner todos los focos y es evidente cuál es el juego que está jugando Macri diciéndole, díganle a la sociedad qué van a hacer ustedes para que empiece a romperse el círculo vicioso de la Claro. corrupción y ustedes tienen en sus manos una llave para poder, sobre todo, un tema que a todos nos toca, que es recuperar bienes de la corrupción. Que en es lo definitiva son de todos nosotros. que son de todos. ¿Y qué es lo que a la sociedad le duele? ¿Por qué? Porque a la sociedad le duele que estemos hablando hoy de esos cuadernos en los que permiten hablar de 65 a 160 millones de dólares, sí. que hemos visto en estos días, cuántas cosas se podrían hacer, 400.000 jubilaciones mínimas, digo, cosas que son realmente necesarias.
que probablemente no hubiera pasado lo que pasó en la Claro. escuela de Moreno si esta plata no hubiera ido a las arcas de algunos que se beneficiaron con este tipo de cosas. Esto es clave, entonces por eso tiene tanto peso, tiene tanto valor, tanto real como simbólico, que se puede aprobar Claro. la ley de extinción de Y dominio. atención que la corrupción mata. La corrupción ¿no? mata. Totalmente. Y ustedes, es lo que les dice, es Pueden cambiar eso. pueden cambiarlo. Totalmente. Tienen en sus manos Claro. la posibilidad de cambiarlo. Entonces, Tal cual. es una situación compleja. Ahora, volviendo a Cristina Kirchner, antes de meternos en el acto en el cual está en Cañuelas, hace un ratito hablábamos de la posibilidad de que el Senado pida su desafuero, hablábamos de la posibilidad de que se allanen tanto sus domicilios como su despacho, pero también Eduardo Costa pide que se la eche por inhabilidad moral. Bueno, hay antecedentes en el Congreso. Sí. Uno de los casos es el del diputado Luque, cuando fue el caso de María Soledad Morales en los años 90, Claro. durante la gestión de Carlos Menem y gobernación de Ramón Sadi en Catamarca. En ese episodio, uno de los que sufrió esto fue Luque. Después creo que estuvo el caso de algún represor, o alguno que tenía algún pasado de represor, Sí. y que también se le aplicó. Yo ¿Lo te ves diría, viable? Lo veo difícil. Difícil. Muy difícil. Muy difícil porque sería casi el mismo caso, aún menos, Sí. que el de Carlos Menem. Carlos Menem tiene 3 condenas. Sí, totalmente. Que además ya tiene 3 condenas en 3 instancias Claro. judiciales, que solo falta que la Corte termine Claro, hasta casación validándola. llegó. Exactamente, Claro. son 3 instancias Claro. judiciales. Primera, segunda y casación. Casación, Con sí. lo cual, yo diría, sería un caso tan raro y tan excepcional, y que además sería visto como lo que de alguna manera el kirchnerismo quiere. Esta es la demostración de que lo que nos quieren es impedirnos ir a elecciones. Claro, tal Entonces, cual. casi yo te diría, y sería un regalito que el kirchnerismo está esperando. Ahora, es lo mismo que en su momento pidió Elisa Carrió, ¿no? Para Debido. Exactamente. Entonces, yo creo que esto es muy difícil, pero además es el caso de Cristina, que es la figura de la oposición Sí. por antonomasia, que tiene un núcleo duro de seguidores, que aun cuando le muestren que esto que pasó es real y que estas pruebas son incontrastables, Sí, no lo van seguirá a creer. defendiéndola. Sí. Digo, hay una frase muy linda en el libro del Reino de Manuel Carral que dice: el fanático y el creyente no cree lo que ve, sino que ve lo que cree. Claro. Entonces, es así. es así. Tal cual. Es una cosa de que cuando sos fanático y sos creyente, no te importan las evidencias y no te importa lo que vos crees. Claro. Creen en Cristina y creerán que todo esto es un montaje, como están tratando de instalar, como están tratando de desacreditar los papeles que hay, como están tratando de desacreditar Sí. todas las causas que hay contra ella. Tal Pero cual. esta es la realidad, este es el juego político y esto es lo que pasa. Por lo cual, volviendo a lo anterior, lo de Costa me parece que no tiene destino de llegar a la playa. Bien, clarísimo. Ahora, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, una Cristina que estuvo ausente en este último tiempo, muy silenciosa, que estuvo presente en la comisión del Senado por el aborto, pero sin hacer declaraciones, y hoy está en Cañuelas. Se conoció esta foto con Hugo Moyano. Foto con 4 sindicalistas. Sí. Piñanelli, Sí. el anfitrión del sindicato de mecánicos, que es el anfitrión, que hasta aquí había sido un buen socio de Macri. Por eso. Uno de los sindicalistas que Macri ponía como modelo, porque se había venido a reconfigurar algunos de los estatutos para aceptar algunas cláusulas de productividad. Claro. Esto es un cambio absoluto. ¿Qué hay detrás? Hay detrás una decisión muy reciente del gobierno, que es que le sacó, que va a declarar prohibidos las cláusulas de remuneraciones que no sean salario, Sí. los no remunerativos, Las no por decirlo remunerativas, ya, claro. y que en el caso de los mecánicos es altísimo el componente que tiene sobre su sueldo. Ojo con eso. Con lo cual, esto es lo que a veces son las consecuencias no deseadas de alguna decisión que se toma en áreas administrativas. Bueno, ahí lo tenemos. A Piñarelli Sí. siendo el anfitrión de Cristina. Al lado de Piñarelli, Omar Plaini, del sindicato de Canillita, un hombre de Hugo Moyano, quien está al lado. Y al lado de Cristina, Vanessa Siley, que es la
sindicalistas de los judiciales porteños. Bien. Es decir que yo te diría, tiene aseguradas las noticias, la van a llevar en camión o en auto y en todo caso la van a acompañar hasta la justicia. Epa, bueno, ahora, ¿esto también en qué lugar lo deja Hugo Moyano? Bueno, después del enfrentamiento que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner, estar en esta foto con ella. Hugo Moyano es de una plasticidad importante. Digo, aunque cuando miramos la trayectoria, Hugo Moyano ha tenido cercanía con Menem y enemistad manifiesta. Ha tenido cercanía con Kirchner y enemistad manifiesta. Ha tenido cercanía con Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad y enemistad manifiesta. Y después vuelve a reconfigurar sus vínculos, con lo cual es un hombre que ese camión dobla mucho y hace giros en 180 grados sin ningún problema. Y no lo perjudica para nada. Nada, él no tiene problema mientras conserve el manejo de ese camión. Mientras esté él al volante, a él no le importa si va para el norte, para el sur, para el este o el oeste, mientras él siga manejando ese camión. Por último, Claudio, ¿por qué crees que Cristina decide reaparecer en un momento como este? Bueno, busca reaparecer claramente para decir, estoy en pie, no me entregué, es una característica muy típica. La resiliencia de Cristina la hemos visto a lo largo de los últimos 10 años, es enorme. De cada situación crítica ha salido y se ha repuesto y ha enfrentado, pero además lo hace rodeado de estos sindicalistas que de alguna manera, frente a una situación económica muy compleja, que va a tender sin dudas a agravarse en muchos campos y que seguramente pegará sobre los ingresos de los trabajadores y sobre el empleo, y que pueden ser ellos los que de alguna manera salgan a la calle a plantarle cara al gobierno. Con ellos se refugia, con ellos busca protección y con ellos busca plantearle al gobierno, cuidado que no estoy sola. Clarísimo, Claudio, completísimo. Ahora te damos el café que te debemos. Gracias. Después del tiempo que te tuvimos aquí. Un placer tenerte el café de la tarde. Gracias. Bien, y ahora sí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto con más información del tránsito. Juanpi. Hola Helio, muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar del tránsito.